Cantou o grande poeta as glórias de Portugal. Cantou Camões a grandeza do nosso povo. E seria a pessoa que falaria com o mar e perguntaria quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. E tanto como o poeta disse, e tanto como o Camões cantou, o mar, esse mar que nos separa de Portugal, é que nos trouxe esta terra cheia de graça, a Venezuela, mais concretamente o estado de Aragua, onde o nosso sangue, o nosso Portugal, a nossa herança, a nossa Portugalidade, também deixaram uma marca e fizeram de Aragua uma nova terra, um novo paraíso, um novo lar. Estas são as memórias da migração. 4 histórias e 5 personagens, pessoas da nossa comunidade portuguesa, luso-descendentes, que deixam e deixaram uma marca na nossa sociedade do estado de Aragua. 4 histórias diferentes, mas que todas se juntam num espaço de terra, num paraíso, numa nova sociedade, mas sem esquecer as suas raízes, o seu Portugal. Chegaram a uma nova terra, tiveram de começar de novo. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fizeram de Aragua e da Venezuela o seu novo lar, a sua nova terra. Yo me llamo Nelson Perpetua. Soy el director de Arte y Cultura de la Casa Portuguesa del Estado de Aragua. Me gusta difundir la cultura portuguesa y llevarla a cualquier sitio del país, en Venezuela, para que sepan que es muy bonita, que es muy hermosa. Y por supuesto, bueno, soy un ser humano normal como los demás. Tengo una agrupación portuguesa que se llama Portuzón, porque eso me encanta, lo llevo en la sangre, pues. Nelson, a que o senhor se dedica fora deste trabalho cultural? Yo trabajo con carne, hago venta de carne al mayor, despacho restaurantes, despacho supermercados, despacho carnicerías. Y aparte de eso, bueno, mi hobby es la parte cultural, la parte portuguesa. Me dedico mucho, hago muchos eventos acá en la Casa Portuguesa de Maracay, los eventos culturales. Y aparte de eso, bueno, tengo mi banda que de vez en cuando salgo a tocar en matrimonio, 15 años, fiestas de Fátima y cosas por el estilo. Aparte de eso, canto portugués, pues. Eso me encanta. Na sua área cultural, que está aqui com o seu grupo também, ¿en qué proyectos está a preparar o qué va a hacer? Pero nosotros aquí tenemos, sabes que nosotros teníamos, Casa Portuguesa tiene el orgullo de tener el grupo folclórico, por decir, número 1 de Venezuela, que era el grupo folclórico Amizade. Lamentablemente, por problemas de país, durante años anteriores, muchos de los miembros de ese grupo, integrantes de ese grupo, se fueron retirando, se fueron yendo del país, inclusive casi el 50% se encuentra en la isla de Madeira. Y, por supuesto, esa es la parte más fuerte de mi cargo, que viene siendo el grupo folclórico Amizade de la Casa Portuguesa. Se desintegró y bueno, estamos armando, ya tenemos el infantil bastante armado, tan crecidito, ya dentro de poco lo tenemos juvenil y dentro de poco tiempo ya vamos a tener otra vez activo aquí en Casa Portuguesa el grupo folclórico Amizade. Aparte de eso, tenemos un grupo de teatro espectacular que hace obras en portugués y hace obras cómicas, y por supuesto en castellano también, que es el grupo Lusíadas. Y por supuesto, bueno, hay muchas cosas que hacen aquí en la parte cultural, los eventos de Fátima, el Día de San Juan, viene ahorita el Día de Portugal, viene el Día de Madeira, mucho. Otras que se me pasan, pues. ¿Proyectos pessoais o proyectos profesionales? Bueno, profesionales, quiero grabar un segundo CD, en la parte musical. En la parte de trabajo, bueno, tengo un proyecto grande, ojalá que Dios y la Virgen me lo concedan, ¿verdad? Y seguir creciendo, pues.
seguir creciendo en estos tiempos difíciles es más difícil, pero con la ayuda de Dios todo para adelante. En la parte de Casa Portuguesa, bueno, continuar con mi legado, con mi cargo y asistir a todo y fomentar la cultura y seguir haciendo mi trabajo aquí en la Casa Portuguesa cada vez mejor, pues que gracias a Dios tengo una directiva que me apoya todo. E como foi crescer no seio de uma família portuguesa? Como foi nascer? Mi familia es una familia muy grande, es una familia, yo tengo por parte de mi mamá, tengo 15 tíos, por parte de mi papá tengo 14. Por supuesto una familia, son muchos tíos, son muchos primos, todos son madirenses, unos de Punta Sol, otros son de Taboa, y crecer en una familia espectacular y grande, es una familia muy querida, muy portuguesa, muy de aquellos aferrado a su cultura, pues, aferrado a su comida, aferrado a su música, y de ahí que me viene a mí la verdad, el sentir de la parte portuguesa de cantar, pues. E a infância? Como foi a sua infância? Mi infancia fue muy buena. No puedo decir que fue muy mala, fue muy buena. Mis padres me apoyaron en todo. Yo siempre me gustaba meterme en el teatro, en el colegio. Me gustaba, fui bomberito chiquito. Estuve en Sábado Sensacional en los mini pop. Grabé una novela, fui actor de novela, grabé una película venezolana que se llamaba Operación Chocolate. Estuve en los mini pop, hacía mini John Travolta, mini Pimpinela. Esa fue mi juventud y mis padres siempre me apoyaron y les gustaba eso, pues, y a mí también. Pues. E essa infância sendo português, teve algum problema, algum choque com a sociedade, a comunidade? En realidad eso es como tú lo aceptes o como tú lo lleves, porque sí había en el colegio, había el bullying, como está de moda en estos días, que aquí criollamente en Venezuela se llamaba chalequeo, pero ahora se le llama bullying. Había la parte, el porto para acá, el porto para allá, pero eso a mí de verdad no me hacía ningún mal, más bien me gustaba que me llamaran el porto, chico, y fui identificado como el porto. Toda mi vida me llamaron el porto y eso, bueno, eso ya se vuelve como más bien hasta como una cultura, chico. Falando numa parte mais séria, sobre essa formação, esse crescimento da sua criança, que valores aprendeu nessas raízes portuguesas? Que valores considera que tem tomados raíz cultura portuguesa? Yo digo que el valor más grande fue el amar a Portugal. Amar extremadamente una tradición, una cultura, amar a la familia, porque nosotros somos una familia grandísima y el amor y la alegría de estar juntos, y eso es una formación ya de años, de abuelos, bisabuelos que le formaron a nuestros padres nos la llevan a nosotros se la llevamos a nuestros hijos. Yo creo que lo más hermoso es eso, esa cultura que es parte de Portugal, es la forma de ser el portugués, y eso yo creo que es lo más grande que yo he aprendido en mi vida y la cual se lo enseño también a mis hijos. Sente-se português também? Soy portugués, soy venezolano, por supuesto, adoro Venezuela, nací acá. Ya tengo de hace muchos años que soy también portugués, gracias a mis padres, y sí me siento portugués, muchísimo. Me siento demasiado portugués porque cada vez que me monto en una tarima a cantar música portuguesa, estoy transmitiendo Portugal a todo el ser humano que está presente, y es un orgullo muy grande. Así que para mí es un orgullo muy grande ser portugués. O que significa para si próprio ser luso-descendente hoje no estado de Aragua, nestes tempos? Significa que soy un portugués dentro del estado de Aragua. En el estado de Aragua hay mucha cultura portuguesa. Hay demasiada cultura portuguesa, gracias también a como usted que está formando profesores, y aquí en Casa Portuguesa también damos cursos de portugués, y veo que ser luso-descendiente en el estado de Aragua es como hacer la hermandad a lo que ustedes están haciendo. O estado de Aragua é no dia de hoje o estado com maior quantidade de alunos de português na Venezuela e na região, digamos, na América, que é uma das regiões mais importantes
isto, claro, também o trabalho do Camões, sim, mas também há pessoas como o Sr. Nelson, que por muitos anos apoia a Casa Portuguesa e a comunidade que promoveram a cultura, a identidade e a língua. Qual é a sua opinião deste crescimento tão importante? Para mí un orgullo grande, porque eso es lo que yo lucho mucho por la cultura portuguesa y todo aquel que fomente y esté para eso, para mí un orgullo grande. En el caso de ustedes, yo tengo que felicitarlos, porque saber, o sea, la lengua portuguesa es una lengua hermosa, es una lengua que está dando un revuelo mundial, de verdad que está dando un revuelo mundial. Y ser nosotros aquí en Maracay, una de las partes más grandes de Venezuela, donde se fomenta la lengua portuguesa, eso para mí es muy grande, y para ustedes y para todos, pues. Me gusta, me encanta de que la gente hable portugués. Yo siento que gracias a eso ha bajado la intensidad y se ha fomentado el respeto más hacia nosotros, hacia los portugueses y hacia nuestra lengua. Muito bem. E por último, para acabarmos esta entrevista, eu gostava que o Sr. Nelson deixasse uma mensagem à comunidade, a Portugal e ao mundo só pelo Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Ok, con mucho gusto. Primero que nada, felicito a Portugal, a toda su gente, a todos los lusodescendientes que se encuentran mundialmente. Felicitarlos por el Día de Portugal. ¿Por qué felicitarlos? Porque lo tienen que sentir, porque hablar de Portugal es hablar de nosotros, es hablar de cultura, es hablar de lo hermoso de ese país. Felicitaciones a Portugal, felicitaciones a todos los lusodescendientes que forman parte de nuestra raíz, de nuestro Portugal querido. Olá. Olá. Bem-vindos a este documentário Memórias da Migração, parte 3. Obrigado pela sua citação, por estarem aqui. Queria que, por favor, me digam os vossos nomes. Mi nombre es Daniela Tovar Caires. Y el mío es Rosdania Tovar Caires. Como podemos inferir, podemos assumir, são irmãs. Exactamente. São irmãs gêmeas. Gêmeas. Que bom. E como é isso, ser gêmeas? É bom? Sí, es bueno, sí. Tiene su ventaja. Ok. Qual é a vossa ocupação? A que é que se dedicam? Bueno, actualmente trabajamos en una empresa familiar dedicada a la venta de lubricantes, accesorios, repuestos para vehículos. Ok. Trabajamos juntas. Ambas atendem? Trabajamos juntas. São as principais encarregadas do negócio? Sí, estamos encargadas, sí. E esse negócio familiar? El negocio familiar ya tiene años. Ok. E estudaram, fizeram estudos universitários? Sí. Estudié en la Universidad de Carabobo, Administración Comercial. Y yo estudié Contaduría Pública en la Universidad de Carabobo también, Núcleo Maracay. Ai, que bom. Interessante, que corresponde e ajuda claramente a esse trabalho que tem, ¿no? Sí, Sí, por lo menos lo que es la parte contable de impuestos, yo soy la que me dedico a eso. Pois, claro. E nesse trabalho, nessa formação, que outros projetos pensam ou querem desenvolver? Bueno, ahorita más que todo estamos enfocados en cuanto a que si expandir más las ventas sabes que ahorita la compra y venta es más que todo por internet. Entonces como que estamos más enfocados en eso ahorita de las redes sociales, como captando más clientes, que lleguen más... Ventas online. Ventas online, exactamente. Okay. Básicamente eso. Hay que llegar al consumidor, no que ellos vengan a nosotros. Sí, hay que buscar un poquito para estar manejando así. Pois, exatamente. Tudo está nas redes e querem chegar lá. Exato. Bom. E para vocês, como portuguesas, como lusodescendentes, como foi crescer numa família de portugueses? Como é isso? Como sentiram? Como passaram? A pesar de que mi mamá llegó muy pequeña a Venezuela, ella siempre nos ha inculcado esos valores, esas raíces, el idioma. Siempre nos ha inculcado toda esa parte de su cultura portuguesa. Ok.
¿Y qué tradiciones marcaron? Las comidas. Mi papá, por lo menos, el que es venezolano, él hace bacalao. Ah, ¿sí? Sí, él es el que hace las comidas navideñas. Él hace la comida Que navideña. queda muy buena. ¿Y hace bacalhau? Opa, qué Él lo bom. hace, él lo hace. Sí. Qué bom, Se qué pega bom. muy bien en la cocina. Qué bom. E como foi essa infância? Ser meninas, no vosso caso, ser meninas portuguesas ou filhas de portugueses no estado de Aragua. Como foi isso? Foi uma adaptação boa na sociedade maracayeira ou foi difícil? Sentiam rejeição? No, rechazo no, Pues eso siempre. no siempre fue fácil. Sí, pues nos hemos sentido bien. Siempre hemos tenido esa tradición. Bueno, cuando éramos más pequeñas siempre íbamos a casa portuguesa. Tenemos la tradición. Participamos en un grupo de jóvenes, incluso descendientes en casa portuguesa, y siempre nos inventamos algo. Ok. Ahorita que ya uno va creciendo, dice que ya uno se ha alejado más en cuanto a eso, pero sí, de pequeña mi mamá siempre nos colocaba también que ellos tenían la tradición de decorar la Virgen de Fátima en la iglesia de San Jacinto. Ajá. Entonces ella y yo éramos las que decorábamos la Virgen cuando pequeña. Ay, qué bom. Siempre decorábamos la Virgen todos los años, día de Fátima. Entonces, claro, a medida que esa generación va creciendo, van escogiendo a las otras primas más Van pequeñas. colocando, sí. Y pues en esos eventos de coronación, pues ellas son las que coronan. E isso continua a ser assim? Sí. Sí. Claro, no todos los años, pero sí, ponte, cada cierto tiempo, cada 3, 4 años, hay una coronación. Ok. E isso só é feito Pero todos los años, si no hay coronación, ahí decoramos el andor, lo que es la parte de la Virgen de Fátima. Mas isso é típico da, digamos, ou é só da comunidade portuguesa? No, nuestra familia que hace esa Tradición tradición. de nosotros. Ah, ok. É De toda la uma... familia por parte de mi mamá. Tenemos esa tradición de decorar el andor y la Virgen el día de Fátima, o por lo general se hace el día de las madres. Ok, muito bem, muito interessante. Sí. Muito interessante. E lembram-se talvez de alguma outra anedota como meninas sendo portuguesas? Alguma história engraçada, particularmente interessante quando eram crianças? No lembro. E talvez quando eram gêmeas enganavam os professores e colegas pasando por ser a outra, ¿no es? Bueno, de Sí. pequeña no, pero sí grande, nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Portugal y en la calle todo el mundo, ¡ay, son genias, son genias! Nosotros sí. Pues, O sea, causamos impresión en la gente, porque no era común pues ver gemelos. Pois, e ainda lidam com isso, não é? O comentário tipo, são gêmeas? Sí. Sí. Pois, obviamente não. Y eso era en todas las tiendas, son genias, sí. Somos. Pois. E nessa criança, nesse crescimento, que valores consideram que adotaram ou tomaram, que considerem que venham das vossas raízes portuguesas? Que valores aprenderam de Portugal ou dessa raiz portuguesa? Oye, yo creo que el valor fundamental es el trabajo. Trabajo duro porque como sabes que mi mamá es portuguesa, pues ella pasó por ese proceso de inmigrante y le tocó aquí empezar de cero, pues entonces hacer ese proyecto de vida nuevamente, comprar su negocio, trabajar su negocio y ese fue un proceso muy duro que ella pasó. Entonces bueno, yo creo que básicamente es eso el valor fundamental, el trabajo duro, la constancia, la perseverancia, la honestidad, sí. Trabalhar sempre. Trabajar siempre. Y honradamente. Ou a honestidade, não é? Jóvenes, Sí. Pois, exatamente. E vocês sentem-se portuguesas também? Sí. Sí. Es un orgullo de ser portuguesa, yo siento que sí. Al igual que de ser venezolana, por supuesto. Ok, muito bem. E para vocês, o que é ser luso-descendente agora, hoje, nestes dias? O que é que vocês significa ser luso-descendente hoje no estado de Aragua? Bueno, para mí es un orgullo ser luso-descendiente, representar a esa colonia portuguesa y transmitir esa cultura de generación en generación. Es muy importante. Ok.
E sobre o crescimento, não sei se sabem, mas muito recentemente tem havido um crescimento importante no número de alunos que estudam português, Sim. ensino primário e ensino secundário. Estamos a falar de mais de 4.500 alunos que em colégios de Maracay, Turmero e Cabo estudam o português. O que é que pensam disso? Que opinião os merece sobre esse crescimento, esse interesse na nossa língua e na nossa cultura? Bueno, ahorita hay muchos medios para estudiar portugués, bien sea online, clases virtuales o clases presenciales. O sea, ahorita el que no quiere aprender es porque no quiere. E acham que esse crescimento, por que é esse crescimento? Por que o venezuelano, o aragueño, interesa-se agora tanto Es pelo que ahorita el portugués? Porque ya portugués portugués se ve en otros países, ya no Se ha ido únicamente en expandiendo la Portugal, lengua. se ha ido expandiendo. Pois, tem ganho uma sí, importância destacada, não é? sí, sí. Nos últimos anos. E para vocês, o que significa Portugal? Se eu digo Portugal, o que é o primeiro que vem à cabeça ou coração? Pasión, O de grandeza es emoción, una emoción indescriptible. Creo que tienes que ir hasta allá y ya ver pues qué es lo que se yo siente lo estar ahí. definiría como un país espectacular. Sí, calidad de vida. Desde cómo lo mire, desde sus playas, sus paisajes, sus edificaciones Se caracteriza antiguas. por buenos servicios, la calidad humana del portugués allá cuando trata al turista es impresionante. Pues. Ok. E por último, queria pedir-vos que deixem uma mensagem a Portugal, às comunidades, ao mundo inteiro, pelo Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Bueno, es un momento para homenajear a toda esa nación portuguesa, su cultura, su tradición, poner en alto el nombre de Portugal y saber que tiene personas buenas, personas trabajadoras, luchadoras. Hola Juan, bienvenido. Hola, muchas gracias por esta invitación al Centro de Lengua Portuguesa de acá de Maracay. Muy agradecido, Enrique, por esta invitación que me estás haciendo para dar a conocer quiénes somos, ¿no? Como comunidad portuguesa radicada en la ciudad de Maracay. A veces estamos invisibilizados, ¿no? Y esto permite que nos vean, nos conozcan y se extienda el trabajo que estamos haciendo, que no es de meses, sino de años e incluso de la vida. Cuando se habla de Portugal, se habla de nuestros orígenes, se habla de la vida metida en una ciudad como Maracay. Y está metido con esa cultura que para nosotros tiene un nombre, Portugal. Portugal, su día, su grandeza. Y allí habría mucho que decir. Quizás esta entrevista no sería suficiente para poder describir y trasladarnos en una conversación amena, Enrique, de lo que puede ser la alegría de ser portugués. Quem é Juan Martins? Juan Martins es poeta, dramaturgo, director teatral, editor. Tengo toda una trayectoria que se puede dar a conocer y ver mejor para todos los que estén interesados, solo tendrán que escribirme. Suficiente con el Google colocar el nombre Juan Martins y van a tener contacto a través de las redes sociales y ahí estaría completamente a la orden para hablar de la trayectoria, que es muy larga para describirla aquí, pero la hemos reducido en eso que se llama ser escritor. Lo que trato de hacer lo mejor que puedo, porque entre otras cosas se requiere mucha disciplina para ser escritor. La condición de ser escritor es una condición bastante compleja, porque es una labor que tienes que trabajar a diario sin esperar nada a cambio, sino la formalidad de un discurso que vas desarrollando a través del tiempo, a través del trabajo, a través de muchas sentadas frente al escritorio ordenando el poder del lenguaje. ¿Tú realizaste estudios universitarios? Sí. Tengo un estudio universitario aquí en mi casa de estudio, que es el Pedagógico de Maracay, en la UPEL, y me desarrollé con la maestría de literatura latinoamericana. Sobre tu carrera y a tu actualidad, ¿en qué proyecto estás envolvido? Yo ahora en estos momentos me estoy dedicando básicamente a la parte editorial, ¿verdad? Pero tengo, lamentablemente, las condiciones y la crisis del país, cuesta mucho trabajar el libro en forma de papel.
Entonces, como tantas veces hemos dicho de la pandemia, que tenemos que reinventarnos, bueno, eso procuré y estoy trabajando con las ediciones digitales. He recibido el apoyo del IPC, ¿no? Instituto Portugués de Cultura, a muchos de mis proyectos y me han abierto la puerta gracias al señor José Fernando Campos, que me ha ayudado mucho en los proyectos sucedidos que he tenido. Acabo de terminar un libro de ensayo que está dedicado a Fernando Pessoa, sobre todo subrayando de Fernando Pessoa el campo teatral, la zona teatral, su territorio teatral y una manera de entenderlo, dado lo avanzado que estaba Pessoa de su tiempo en cuanto a lo que era o significa escribir teatro. Totalmente dentro de la vanguardia, hoy diríamos un poco ya más experimental, porque quien quieran llevar escena a Fernando Pessoa entra en el campo totalmente de lo experimental y de lo complejo de lo que era su teatro relacionado con su poesía y con la manera en que él entendía la hechura, el hacer un poema, que lo asoció mucho con el hacer una obra de teatro. Eso entra en la dimensión cultural en grande dentro de la modernidad portuguesa y por supuesto dentro de la modernidad literaria. Es parte de la historia de la literatura, es parte de la cultura portuguesa, por supuesto, en tanto a lo literario, en tanto a las artes. O sea, no es un poeta solo de Portugal, es un poeta del mundo y por eso me dediqué 3 años de investigación sistemática hasta ver la publicación, pero eso viene de atrás en el sentido de que vengo leyendo desde que soy muy joven a Fernando Pessoa, he leído toda su obra para poder llegar a un punto final que es el libro de ensayo de 200 páginas. Falando das tuas raízes portuguesas que mencionaste há pouco, como foi crescer numa família portuguesa no estado de Aragua? Ou, em termos gerais, como foi crescer no seio de uma família portuguesa? Creo que la palabra que reúne una respuesta allí es disciplina, organización y hacer bien las cosas. Es decir, ahí se reúnen todas las condiciones ya conocidas de lo que es la migración portuguesa. Fortaleza, trabajo, disciplina, organización, moral, que se basa en la cultura y la educación católica, básicamente. Y esos son valores agregados que fortalecieron mi personalidad y mi madurez ante entender la vida. Y vida y literatura para mí es una sola cosa. Eso me ayudó a entender que tengo que organizarme, tengo que trabajar mucho. Son mucha dedicación, con seriedad, nivel, responsabilidad y sobre todo por encima en ese triángulo, en la punta de ese triángulo está la honestidad. Creo que en otras veces hemos conversado esto, Enrique. La honestidad y la transparencia es la fortaleza de cualquier lugar, donde quiera que uno esté y donde se quiera que se esté trabajando. Mi madre y mis padres me enseñaron la importancia de eso. Y en eso hay muchas anécdotas. Porque, por ejemplo, cuando estuvimos viajando al Canadá, que fuimos a visitar a mis abuelos paternos, nosotros no los conocíamos, yo era un niño, 14 años. Y ahí caí en cuenta de la importancia de que son los portugueses, los de origen azoriano, de donde eran mis padres, dentro de la comunidad portuguesa en Toronto, Canadá. Y muy queridos, muy apreciados. Y recuerdo muy bien que nos visitó un funcionario azoriano que trabajaba para el gobierno canadiense en aquel entonces, solicitándonos y pidiéndonos por favor que nos quedáramos, porque nosotros éramos una migración muy respetada y querida en el Canadá. E dessa infância, que anedotas ou que histórias, que lembranças tu conservas dessa adaptação, sendo menino, sendo apenas uma criança, na cultura de acolhimento, na cultura venezuelana no estado de Aragua? Como foi essa infância? Hermosa, disciplinada, como decía ahora, muy metido en casa, porque los vínculos de esa migración que solo se concentraba en trabajo no te permitían que al niño se socializara tanto, no había tanta dialéctica entre la calle y la casa. El mundo era la casa, para mí el mundo en esa infancia era a través de la lengua portuguesa. O sea, yo no conocía sino la lengua portuguesa dentro de mi casa.
aunque mi mamá hablaba perfectamente español y muchas veces se dirigía en español a nosotros, pero se dirigía a mi papá en portugués. Por supuesto en el dialecto, como tú sabes la diferencia, el soriano habla diferente. Y para mí el mundo era eso. El español se me convirtió en algo foráneo. Esa ambigüedad, bueno, siempre va a estar marcada. Esa diferencia cultural siempre va a estar marcada. Allí está el portugués. Y eso fue lo que me señalaban cuando era niño y estaba fuera de ese seno y ese confort que me brindaban mis padres dentro de mi casa. Pero afuera había un mundo y había que enfrentarlo, que estaba en otra dialéctica, del español. ¿Ves? Esa diferencia hoy son muy interesantes, muy divertidas. Eu sei que tu já falaste disso, mas eu gostaria que retomássemos essa ideia sobre esses valores que tu aprendeste em casa. Esos valores me hacían sentir diferente. Y esa diferencia aprendí a quererla. Yo creía que era menos venezolano por ser portugués. No, soy más venezolano queriendo ser portugués. Estos valores como son el trabajo y la honestidad me acompañaron en todas las cosas que se hacían. En levantarse a la primera hora de la mañana para acomodarse, ir a tu escuela. El comportamiento de tu escuela era vigilado por mis padres en el sentido que ellos no permitían que tú tuvieras conflictos de pelea con otros muchachos, que es parte natural de la vida. No, ellos no lo permitían. Ellos decían que usted tiene que entender que de aquí es una cultura portuguesa y aquí nos entendemos diferente. Como en todas las familias, hay todos los problemas de todas las familias. Unos menores, otros mayores. Pero lo que sí aprendí de mi papá, mis padres siendo campesinos, se levantan en el trabajo y levantó su propio hogar, levantó su propia casa, la construyó él mismo, siendo un campesino que apenas lograba escribir. Yo soy hijo de campesinos y yo lo digo con orgullo, de campesinos que migraron a este país. Y yo me eduqué con esos valores. Sin esos valores no sería el que soy ahora. No puedo ser el mismo intelectual sin esos valores. Por supuesto, algún día escribiré sobre esas memorias, pero todavía no estoy preparado hasta dónde de mi vida puede o no ser un material literario. Portugal debe estar orgulloso y debe cuidar a su migración. Então, tu há pouco comentaste que te sentias português. Sí, me siento portugués. Então, és português de coração. De corazón. Si quieren alguna... ¿Qué mejor muestra? Acabo de escribir un libro de 200 páginas. Yo no sé si lo van a querer leer. Yo creo que va a terminar aburriendo a la gente. Pero hay que trabajar para escribir un libro de 200 páginas dedicado a la personalidad más importante, por decirlo de alguna manera, de Portugal, que es Fernando Pessoa. Es una manera de ser portugués. Si eso no es ser portugués, por favor que me lo explique alguien. Tens toda a razão. E, claro, para ti, o que é ser luso-descendente hoje no estado de Aragua? No dia de hoje, o que é ser luso-descendente? Orgullo sería la palabra, pero con esa palabra no llegamos a ninguna parte. Me siento con una responsabilidad, esa es la palabra, con una responsabilidad. Fíjate, ahora hace rato te hablé de un evento que quiero hacer donde esté resaltada la literatura portuguesa. Acabo de escribir, acabo de editar, en lo que va de 2 años para acá, un año y medio para acá, una revista dedicada completamente a la literatura portuguesa, entrevistando a escritores portugueses importantes, dentro del país como fuera del país. Y inmediatamente me coloqué con el proyecto porque ya venía trabajándolo simultáneamente, que es el libro en torno a la literatura de Fernando Pessoa, a la poesía y el teatro, sobre todo el teatro de Fernando Pessoa. Entonces, estas cuestiones me hacen tener responsabilidad con ese discurso. Y voy a desarrollar, como te decía ahora, un evento cultural online, una especie de feria literaria, donde lo estoy desarrollando, ya tengo más o menos la matriz del trabajo, donde vamos a hablar de la literatura portuguesa, donde también vamos a hablar de la literatura venezolana y de ese intercambio, decíamos ahora, dialéctico. O sea, está dentro y fuera de la lengua portuguesa, no solamente está dentro de la lengua portuguesa, porque si está dentro de la lengua portuguesa, lo que estamos es encerrándolo en una burbuja, no, esa lengua portuguesa que está en la comunidad de Maracay, Estado de Aragua, específicamente, tiene vínculos con lo de afuera. Lo de afuera es Venezuela. Y Venezuela es también la lengua en español.
Y si se encuentra una relación cultural entre lo que es y no portugués, entre lo que es y está fuera o dentro de la cultura portuguesa, entonces cualquier actividad que vayamos a desarrollar, ahí es donde tengo el sentido de responsabilidad, tenemos que hacerlo en esse lenguaje, en esa comunicación entre una comunidad, entre los portugueses y los venezolanos. Muito recentemente temos presenciado crescimento no interesse na língua e na cultura portuguesa no estado do Aragua. Qual é a tua opinião sobre isso? Porque la lengua portuguesa está extendida al mundo y el venezolano, ¿verdad?, los lusos descendientes o no, se dieron cuenta de que la lengua portuguesa no pertenece a la esquina de la panadería, que pertenece al mundo. O que é para ti Portugal? O que significa essa palavra para ti? Para mí significa el otro que soy, la otredad, es un espejo donde me estoy mirando. O sea, cuando yo escucho la palabra Portugal, ese otro lado que estoy, que ni siquiera he ido a Portugal, no lo conozco. Quiero ver el río Tajo, quiero verlo, necesito, porque como está integrado culturalmente, porque Pessoa desacralizó el mar, ¿no? La importancia, desacraliza el mar y la épica que el portugués le da al mar. Pessoa, ¿qué hace? En Oda Marítima convierte todo eso en un desasosiego para entender desde la otra edad lo que es ser portugués. Así me siento cuando me dicen la palabra Portugal. Me lleva inevitablemente al libro Oda Marítima de Fernando Pessoa. E por último, Juan, esta que mais que uma pergunta, eu pedir que, por favor, deixe uma mensagem final por ocasión del Día de Portugal, de Camões y de las comunidades portuguesas. Acérquense a la lengua portuguesa, acérquense al mundo de Portugal, acérquense, que es hermoso, Portugal es hermoso. Acérquense a la comunidad portuguesa. Además, está demostrado que siempre nos han tratado con cariño aquí en Venezuela, porque hay que decir todo, ¿no? Que yo creo que hay mucho por intercambiarse, hay mucho trabajo por delante, hay muchas cosas que construir en la parte cultural, hay que hacer más eventos, hay que desarrollar la parte teatral, hay que montar el teatro portugués, hay que hacer más trabajos culturales, por favor, es necesario, porque de allí está la luz de la ciudad, la luz de Lisboa está en el trabajo cultural que hagamos aquí en Maracay. Y para eso no se necesita mucho dinero, es voluntad y organización. Muy bien. Gracias, Enrique. Juan, muchísimo obrigado por la tu presencia. Bom dia, bem-vindo Robert Pereira de Abreu. Robert Pereira de Abreu, professor aqui da Ilha de Cura. Queria que, por favor, nos contasse sobre ti. Buenos días, mi nombre es Robert Pereira, nací en Maracay el 7 de enero del año 1987, soy luso descendiente, mi familia proviene de Madeira y actualmente me desempeño como docente, estudié docencia en educación matemática en el Instituto Pedagógico Rural El Mácaro, en San Juan de los Morros. En el año 2013 obtuve mi título de profesor especialista en el área de matemáticas y luego continué estudios en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, donde obtuve el título de Magíster en Gerencia Educativa. Actualmente y desde hace 4 años me desempeño dentro de mi espacio laboral como el director encargado del plantel. Tengo una trayectoria de 11 años de servicio y ha sido muy fructífero todo lo que es el trabajo, todo lo que se ha desarrollado dentro de la institución. ¿Y dedicas a alguna otra cosa? ¿Hace alguna otra cosa aparte? Actualmente, desde hace un año, estoy en desarrollo de una academia de formación donde quiero ampliar o dar oportunidad a los habitantes de la comunidad de Villa de Cura y sus alrededores a darle conferencias, formaciones, charlas, cursos
que permita mejorar un poco la calidad en lo que es su aprendizaje y su desarrollo intelectual. Bien. Y hace poco comentó que fez estudos universitarios Sí, en la área de matemática. y en gerencia educativa. Porque sentía siempre esa pasión por la educación. Sí, siempre desde pequeño me motivé a lo que es la parte educativa. Incluso de niño buscaba enseñar a mi mamá a leer, a escribir. Y siempre fui perfeccionando lo que es la parte de la enseñanza y busqué siempre participar en todo lo que son misiones educativas, actividades propias académicas, como ayudar a mis compañeros para ir saliendo adelante y bueno, ir perfeccionando lo que es la parte pedagógica. Y después allí inicié originalmente, traté de desviarme hacia unos estudios de ingeniería, pero terminé volviendo a la parte educativa en el año 2008, que inicié mis estudios y bueno, inició como tal mi trayectoria dentro del Ministerio de Educación. Y hasta el día de hoy, hasta hoy. Hasta el día de hoy, bueno, y hasta que Dios lo permita. Desde el Centro de Lengua Portuguesa sabemos que está envolvido en otro proyecto que es una academia, ¿no es? Que acabó de mencionar. ¿Por qué que surge esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué aquí en Villa de Cura? La Academia de Formación lleva por nombre Academia de Formación Despertar del Saber. La intención surge precisamente producto de la pandemia y producto de debacle que hubo en lo que es la calidad educativa y en la calidad de enseñanza por la situación real que atravesamos los docentes en el país, donde por bajo de pago, muchos factores que desmotivan al personal docente, ha generado una disminución como tal dentro de la calidad de la enseñanza y obviamente adaptado a esta nueva era donde los estudiantes vienen con otras capacidades, vienen ya con muchas cosas aprendidas, tienen la tecnología a su favor, que pueden sencillamente con un clic acceder a todo lo que son los conocimientos, pero falta algo importante que es la asesoría y el cómo manejar todos esos recursos con que cuentan ellos. Entonces la academia precisamente surge dentro de una visión dando estrategias novedosas que le permitan a todos esos participantes utilizar y aprender a utilizar todos esos recursos para poder obtener un aprendizaje significativo y que les permitan irse perfeccionando para ir dando una respuesta a lo que es la realidad que estamos atravesando en el país. Pues, é verdade. Contou há pouco que ele é descendente, a sua Sim. família da Madeira. Sí. Como foi crescer no seio de uma família portuguesa? Fue algo obviamente impactante. ¿Por qué? Porque había mucha rigidez dentro de lo que es la parte formativa, pero sí estábamos llenos de valores. Sí, siempre mis padres apuntaron a fortalecer lo que es el valor del trabajo, la importancia del trabajo, el querer a las demás personas, al mismo seno familiar, tratar de mantener la familia unida. Y lo más importante fue la adaptación y el choque que hubo con la realidad, el cambiar o adaptar esa cultura donde ellos crecieron en el país Portugal y traerla para acá porque como emigrantes, la situación de emigrantes no es sencilla. Adaptarse a una nueva comunidad, el temor de ver quién me puede ayudar, quién me puede hacer daño, el no salir, el estar un poco separado de muchas actividades, lo que después ya cuando en la adolescencia que ya nos adaptamos como tal a todo lo que es el nuevo sistema de vida que crearon a raíz de la migración, fue un proceso rudo
pero muy nutrido, porque nos abrió mucho los ojos y nos permitió entender y comprender y ser muy empáticos en todas las situaciones que se viven y que viven todas las personas. Pois. Então, como foi essa infância nessa adaptação? Foi uma infância... Fue ruda, pero por la situación, a pesar de que yo crecí aquí en Venezuela, estaba el temor y las limitaciones como tal en el hogar, producto de esa migración. Pero sí fue interesante, ¿por qué? Porque hubo mucho amor familiar, mucha unión familiar. Nos dábamos el gusto, vamos a decirlo así, que dentro de muchas cosas que se viven en Venezuela, nosotros teníamos algo adicional, que eran platillos, por ejemplo, la gastronomía europea aquí en Venezuela. Teníamos otra visión y otra perspectiva, el entender y el comprender, que es algo que falta mucho aquí en el país, de comprender, de ganarse las cosas trabajando honradamente. Son cosas que realzaron mucho lo que es la parte de lo que soy actualmente, de comprender de que si tú tienes algo y aceptaste algo y estás luchando por algo, bueno, llueva, trueno y relampaguee, con las situaciones que estemos, vamos a seguir adelante. Hasta lograr hacer unos buenos cimientos y empezar a construir poco a poco. Pois. E tem alguma lembrança, recuerda alguma anedota particular de su infancia? Muchos recuerdos. Entre lo que mencioné anteriormente, la gastronomía, los platillos, bueno, espectacular. Y aparte que en mi infancia, aquí en Villa de Cura, estaba la Casa Portuguesa. Yo pertenecía al grupo de baile, tanto infantil como el de adultos, se llamaba Grupo Folclórico Jardín de Portugal. Y eso generó muchos viajes a través de Venezuela, presentaciones, el convivir con otras familias también portuguesas y que tienen aquí hijos, son sus descendientes también. Y eso nos permitió hacer como una familia dentro de toda la comunidad, donde todos estábamos pendientes entre todos y teníamos una conexión, y eso permitió a que avanzáramos un poco más dentro de nuestra trayectoria aquí en Venezuela. E nessa convivência, nessa infância, que valores, os valores mais importantes considera aprendeu dessa cultura, dessa raiz portuguesa? El amor, la armonía, el respeto, mucho respeto al entorno, a todas las personas, al núcleo familiar, a la unidad, la unión. Son os valores mais importantes. Son los más importantes. Y como mencionó, también el valor del trabajo, ¿no es? El valor del trabajo, que bueno, eso es una de las cosas que caracteriza a todo lo que son los portugueses y los lusodescendientes. Sí, el esfuerzo. El esfuerzo para conseguir sus cosas. Sí, o empeño destacado. Y, Robert, tengo una curiosidad, ¿sientes portugués también? Sí, pero con la particularidad que también me siento venezolano. A pesar de que, bueno, no he tenido la posibilidad, yo he visto Portugal es por los ojos de mi mamá y mi papá y de mis hermanos que también nacieron allá, mis hermanos mayores. Sí tengo el deseo de algún día conocerlos, sí siento muchas cosas que suceden, las culturas, las tradiciones, las siento porque las viví dentro de mi núcleo familiar. Pero también tengo las venezolanas porque realmente nací aquí y crecí aquí. Entonces se ha hecho, sí me siento perteneciente de las dos culturas y de las dos identidades como tal. Muito bem. Então, como luso-descendente, o que é para si, para Robert, ser luso-descendente hoje no estado de Aragua? O que é que significa? No voy a decir que es un reto. ¿Por qué? Porque ya la cultura venezolana ha aprendido a aceptar a todo lo que son los emigrantes. Pero sí tenemos como una responsabilidad, vamos a decirlo así, la responsabilidad de participar dentro de la transformación social que vive en Venezuela, donde no solamente los valores que se crean o que se van multiplicando de generación de forma familiar,
se quede en la familia, sino que también a todas esas personas que tienen contacto con las familias portuguesas se le permita esa entrada y esa visión de cuáles son esos valores importantes que vemos que están deteriorados en el país. Por ejemplo, el valor del trabajo, eso es lo principal. Hay personas que están acostumbradas a vamos a ver qué me llega. En cambio, todo lo que es la parte, todos los lusodescendientes, todos los que tienen la cultura portuguesa, están acostumbrados a ganarse las cosas, a trabajar y a sudar para obtener sus cosas. Y todas las personas que han trabajado, particularmente con mi familia, siempre han demostrado, y cada vez que nos encontramos por la calle manifiestan lo mismo. No, sí, mira, yo aprendí de esta gente tal cosa, el trabajo, el trabajar, el conseguir, y son personas que han ido creciendo poco a poco. Sim, senhor. É verdade, é uma característica importante dos portugueses, é o trabalho. O amor pelo trabalho é muito importante. E, como estava a comentar, recentemente, como sabe, Robert, há um crescimento importante no número de estudantes de português no estado de Aragua, a nível curricular e a nível extracurricular. Esse interesse, esse crescimento no interesse na nossa língua e na nossa cultura, qual é a sua opinião no que diz respeito? O que pensa disso? Me alegra bastante porque siempre admiré la cultura portuguesa por lo nutrida que es, por lo amplia y lo colorida que es, y por lo arraigada que tienen las personas esa cultura y el respeto a esa cultura. Y que todas las personas, tanto lusodescendientes como venezolanos como de otras culturas, quieran aprender el idioma portugués, bueno, el idioma y todo lo referente al país, todo lo referente a la cultura. Es algo que a mí particularmente me alegra y me motiva. ¿Por qué? Porque hay un interés de conocer y de cambio, aunque hay obviamente vertientes o puntos importantes que tenemos el país vecino en toda la frontera Brasil. Tenemos también una situación de que muchas personas quieren migrar. Quizás hay algunos pocos que quieran utilizar o aprender el idioma precisamente con esos fines, pero se encuentran con la realidad de lo que es la cultura portuguesa, la cultura de todas las personas que hablan portugués, y eso va a generar un crecimiento y un cambio de mentalidad, y eso es lo importante. Pois, exatamente. E quando eu digo a palavra Portugal, o que significa para si? Mis raíces, parte de mis raíces, parte de mi desarrollo, mi crecimiento y mi formación. Sente uma paixão importante Sí. por Portugal? Sí, porque por decir un porcentaje, tuvo, yo diría, más de 50% de lo que soy yo actualmente. Más de la mitad, porque a pesar de que nací aquí en Venezuela, dentro del seno familiar, todo era la cultura portuguesa. Entonces crecí dentro de eso, y parte de lo que ha generado ese crecimiento y parte del choque, vamos a decirlo así, que hemos tenido institucionalmente aquí en mi campo de trabajo, es que esos choques de cultura, donde muchas veces hay encuentros del por qué tú piensas así, por qué haces esto, ha sido producto de esa formación, del crecimiento y del desarrollo que he tenido. Ok. E por último, sabe que no dia 10 de junho é o Dia de Portugal, de Camões das Comunidades Portuguesas. Deixo-lhe a oportunidade de dar uma mensagem a todos os portugueses, os descendentes que vão ver com certeza este documentário, ou alguma mensagem especial? Bueno, lo principal, las felicidades por este nuevo aniversario. Lo único que puedo decir es que Dios permita que continuemos siendo las personas que somos y el ejemplo de personas que somos en la mayoría de las naciones del mundo. Y que Dios permita también que lo bueno se mantenga y lo malo se vaya corrigiendo, porque todas las culturas no son perfectas, todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Gracias a Dios, por lo menos somos reconocidos a nivel de todos los países del mundo, de la mayoría de los países del mundo, donde al momento que incluso
por hablar no solamente de Portugal, sino de la Unión Europea. Ven un pasaporte de la Unión Europea que tiene las puertas abiertas en la mayor parte del mundo. Eso es precisamente por el comportamiento, los valores y todo lo que significa ser o pertenecer a esa cultura como tal. Y Portugal, al ser parte de la Unión Europea, no se escapa de eso. Es una cultura muy nutrida y lo que puedo decir es felicidades y que continuemos cosechando e sendo ejemplo de pessoas. Muito obrigado, Robert, e obrigado pela recepção. Muchas gracias a ustedes. Muito bem, obrigado.